Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir a este segundo encuentro Vivaces. Como sabéis, es un encuentro organizado por la Plataforma de Espacios Independientes. Este es el segundo encuentro que organizamos y un poco lo que queríamos plantear con este encuentro es un momento en el que podamos coincidir todas y todos los agentes que trabajamos en proyectos autoorganizados, no solo en Madrid, sino en todo el territorio del Estado, para abordar una serie de cuestiones que consideramos que son de alguna manera transversales a las prácticas que desarrollamos en nuestros propios espacios. Estas jornadas, que duran 3 días, comienzan hoy. Esta es la primera actividad pública que hacemos, aunque esta mañana hemos tenido una primera actividad interna entre los distintos proyectos que vamos a participar en estas jornadas y que ya hemos ido abordando algunas de las cuestiones que se van a ir tratando en las distintas mesas que van a tener lugar estos 3 días. Y no me voy a entretener mucho más. Hoy vamos a presentar una mesa que se titula Próximos y Distantes, que habla un poco de las prácticas desarrolladas no tanto en el ámbito urbano y en el ámbito rural, sino en entornos con más población, con más público o con menos, y más ligados o menos ligados al territorio. Antes de dar paso a la mesa, que estará moderada por Ane Rodríguez, voy a darle la palabra a Aimar, que es el director de Intermediae y que, bueno, al que estamos muy agradecidos por cedernos este espacio y la oportunidad de presentar este proyecto aquí. Gracias, Ramón. Tampoco yo me quiero entretener, que tenemos un programa de tarde y de días intenso. Simplemente daros la bienvenida a todos de parte de Intermediae y, por ende, de parte de Matadero Madrid. Cuando Ramón, en nombre de la plataforma, contactó con nosotros para proponernos de manera un tanto sorpresiva y luego no tanto ser lugar de acogida durante 3 días del segundo encuentro Vivaces, pues no nos lo pensamos y nos hizo doble ilusión. Por un lado, por leer que desde fuera se identificaba este espacio como un espacio de posibilidad, y porque conectaba también con un momento en el que el programa estaba activamente trabajando para volver a ser bisagra, recuperar cierto grado de porosidad para con el afuera y ser pues esa bisagra entre el dentro y el afuera, y el programa dentro de Matadero Madrid pues más, digamos, en contacto con el tejido de base y operando a una escala unos a uno. Y bueno, vimos que, digamos, los objetivos de Vivaces y el momento en el que estábamos como programa pues coincidían, y nos hizo mucha ilusión también pensar en esa energía colectiva que durante 3 días iba, ¿no?, a invadir la nave y atravesar el espacio. Y bueno, esperamos que sea una primera colaboración de otras muchas posibles. Y nada, que disfrutemos, que tomemos nota, que reflexionemos y nada, gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias a la plataforma por la invitación también a acompañaros en estos días, en estas conversaciones y en intentar quizás, bueno, dirigir conversaciones o subrayar, ¿no?, cuestiones que realmente os ocupan y preocupan a diversos espacios, ¿no? Gracias a Intermediae también por acogernos, vuelta a la familia. Y bueno, sin alargarme mucho yo tampoco, sí que cogiendo un poco la propuesta de temáticas y mesas y títulos que se hacía desde la plataforma, que de alguna manera son temáticas que ya se están hablando en mesas de trabajo que tienen en la propia plataforma. Sí que, bueno, la mesa que vamos a abordar hoy tiene que ver con esa territorialidad a la que hacía un poco de referencia Ramón, lejanos y distantes, se titula así. Pero bueno, a mí me gusta presentar a este grupo de fantásticos espacios y personas como, bueno, un itinerario. Quizás el otro día nos reunimos en una conversación, en una reunión previa online, porque, bueno, una de las cosas que quizás Ramón, no sé si has mencionado y estaba yo pensando otras, pero que aparte de los espacios de Madrid, también se ha invitado a otros espacios de fuera de Madrid para poder
ampliar la conversación, ¿no? Entonces, bueno, sí que por una parte tenemos a Mónica Sánchez, que es del espacio Ras da Terra de Villanueva de la Vera en Cáceres, que ella el otro día denominaba su lugar, su territorio como un territorio agrícola, ¿no? Al que han llegado y nos explicará cómo y por qué. Después está Ciro García, que junto a Verónica gestionan el espacio Rara en un entorno rural en Villanueva del Rosario, en Málaga, que también llegaron con intenciones personales, pero que se han convertido en proyectuales. Después pasaremos a Laia Ramos, de la Fundició, que es una cooperativa, y también es interesante ver diferentes modelos de gobernanza, ¿no? Dentro de cómo trabajamos o trabajáis desde los espacios o en organizar trabajos. Que es un proyecto que lleva muchos años ya en el Hospitalet, abriendo también espacio en lo que es un lugar urbano, pero un urbano periférico muy denso, ¿no? A nivel de población. Y acabaremos con Amélie Aranguren, de Paisanaje, que aunque como proyecto Paisanaje parte de una herencia muy grande y del conjunto de varias personas que de alguna manera están haciendo ese vínculo entre lo que llamamos lo rural y la ciudad, ¿no? Y lo urbano. Por lo tanto, la propuesta de hoy es que quizás vayamos por ahí. La primera pregunta que lanzábamos y que proponíamos a cada una es que durante 5 minutos puedan explicar qué es su proyecto, pero sobre todo desde dónde se genera, ¿no? ¿Por qué? ¿A partir de qué necesidad y en qué contexto? Y ahí nos situaremos y lanzaremos, empezaremos la conversación entre nosotras con un par de preguntas que tendrán mucho que ver con cómo nos relacionamos con las comunidades y los territorios, y después abriremos la última hora, 50 minutos, a una conversación más amplia, porque hay mucha gente aquí probablemente interesada en aportar también a las temáticas que vamos a abordar. Entonces, bueno, Mónica, bienvenidas a todas. Mónica, si quieres. Pues hola, buenas tardes y gracias Vivaces por contar con Ras de Terra. Gracias Intermedia también y gracias a todos vosotros porque a las 4 de la tarde pues es un poco más duro venir a escucharnos a todos, ¿no? Bueno, yo soy Mónica Sánchez Robles, soy cofundadora con Juan Urquiola de Ras de Terra, que significa Rehabilitación Artística de Secaderos de Tabaco, y lo cambiamos por terra. Nos encontramos a los pies de Gredos, entre Villanueva de la Vera y Madrigal de la Vera, en una zona muy agrícola que se llama Aldea Tudal. Estamos rodeados de muchos secaderos de tabaco. Más del 60% de estos edificios están en abandono o en ruina. Y yo me encargo personalmente de dirigir el programa cultural y el programa de residencias del centro que tenemos, y Juan se ocupa de la parte financiera. Nuestro proyecto surge en un momento de agradecimiento pues, a la vida, en el devenir de una serie de acontecimientos que nos ocurren, y comenzamos antes de la pandemia desde una perspectiva agrícola con la idea de regenerar un terreno que estaba muy esquilmado y bastante mermado por el monocultivo y por los incendios, y acabó convirtiéndose pues, en el centro cultural, en el pequeño centro cultural que somos hoy en día. Durante el confinamiento encajamos en la nueva Bauhaus europea, que en su momento nos dio un apellido y un gran impulso porque nos dio mucha notoriedad, era algo bastante novedoso y tal, y fuimos de los 15 primeros en entrar y bueno, pues para Extremadura en ese momento pues fue importante a nivel cultural y bueno, pues eso nos dio un pistoletazo muy bueno. Nosotros compramos un secadero. La financiación, que luego hablaremos de eso, inicial fue privada, y lo rehabilitamos, que es donde están nuestras instalaciones hoy en día. Lo rehabilitamos para hacer una residencia de artistas y un centro de creación, de encuentros, de comunicación, de transformación. Para ello contamos con una sala que es muy versátil, tiene 150 metros cuadrados, y también tenemos habitaciones para artistas donde también tienen pues, un espacio de su salón, cocina, residencia tal, en
bueno, pues en una finca de 5 hectáreas. Son varias finquitas juntas y donde pueden hacer también diversas actividades allí. Hay un huerto y también hay pues una piscina y bueno, hay muchas cosas de la naturaleza también para hacer. Pueden trabajar fuera y dentro y también tenemos bastantes bueno, cosas tecnológicas para todo tipo de disciplinas, ¿no? O sea, bueno, pues puedes trabajar desde proyecciones, gente de danza, de teatro, de ópera, todo tipo de artistas plásticos, en fin. Bueno, nuestra intención es actuar como puente entre el mundo rural y el mundo urbano, un puente de doble dirección, evidentemente, y como una plataforma que ayuda a descentralizar la cultura, pero que al mismo tiempo ayuda a la comunidad local. Creemos en el poder de transformación de la cultura, que aportando mucha actividad a la zona y atrayendo todo tipo de público puede generar un impacto muy positivo. Somos sostenibles, funcionamos con energía solar y ahora pues había preparado unos vídeos, pero bueno, vamos a ver si vemos uno, aunque sea sin sonido, porque creo que estas imágenes os pueden hacer una idea de cosas que se pueden hacer allí. Como no hay sonido, os voy a contar un poco. Este es un proyecto que se llama... Sí, tiene 1 minuto 50. Que se llama Desenredando la Merina. Se hizo... fuimos, pues, muchas mujeres que trabajamos en el proyecto. Era a favor de la recuperación de la lana merina en España. Hay un problema bastante grande en torno a eso. Y entonces trabajamos, bueno, pues con gente local, por un lado, luego de esa lana sobre todo, que era una asociación de mujeres laneras de allí de Extremadura. Después hicimos una residencia de artistas de diferentes textiles, eran la mayoría, pero también había 2 performers, una escritora, y se hicieron después unas jornadas en el fin de semana que había conferencias desde una ganadera hasta la diseñadora industrial de lanas, ¿no? Hicimos la performance de ellas que estaban también residiendo allí y montamos un taller, un tapiz colaborativo gigante en el que todo el mundo que había en el pueblo pues venía a tejer el tapiz y al final ese tapiz se hizo, se vendió y se dio el dinero para la asociación. O sea que este es el proyecto, un ejemplo. Muchas gracias. Bueno, soy Ciro García, que junto con mi mujer, Verónica Rufría, desarrollamos el proyecto Rara Residencia. Rara Residencia está ubicada en la población de Villanueva del Rosario, son unos 3.600 habitantes, a media hora más o menos de Málaga, en la comarca nororiental de Málaga, cerca de Antequera, por si os situáis un poquito. Me ha encantado que las dos sean Villanuevas, las dos rurales, ahí las Villanuevas a tope. Y bueno, nosotros no somos del pueblo, yo soy de Ubrique, Cádiz, y Verónica es de Córdoba capital, una cordobesa de los pies a la cabeza. Y acabamos viviendo por casualidad en el pueblo, expulsados de Málaga por la subida de precios, estamos hablando de 2007, antes de la burbuja, de la burbuja económica, y acabamos comprando una casa muy vieja, la reformamos, vivimos en ella hasta 2018, donde nacieron las niñas y demás, y ha sido nuestro hogar. Claro, cuando en un momento dado el pueblo se nos quedó pequeño, no queríamos trasladarnos porque decíamos, bueno, ¿dónde vamos a ir? Por lo menos no hacemos más mudanzas, que las mudanzas de los artistas son muy costosas y laboriosas. Y entonces cuando nacieron, sobre todo la primera, Mina, dijimos, joder, pues creo que nos vamos a quedar a vivir aquí en el pueblo. Tuvimos un momento ahí de trance y dijimos, pues vamos a hacer algo, porque no venía nadie a visitarnos, ni los amigos artistas, ni nada, no venían ni las águilas. Y dijimos, bueno, verás cómo vienen. Y entonces propusimos un proyecto, nadie nos hizo caso, las instituciones públicas pasaban de nosotros, pero tuvimos la posibilidad de comprar otra casa justo al lado. Que la compramos con la idea de hacer la residencia. Ve pasando así, tú ahí, esos son los residentes y demás. Y dedicamos lo que era esta nuestra primera casa a la residencia artística, una residencia abierta a cualquier ámbito creativo,
multidisciplinar, expandida. Y las características principales que sigue siendo la casa. No hemos modificado absolutamente nada. Sigue estando el sofá, la cocina, nuestro dormitorio, parte que era nuestro estudio, que sigue siendo nuestro estudio, y ahí es donde suceden las cosas. Entonces, a nosotros nos interesó mucho porque lo principal, o el objetivo principal por el que creamos Rara era acercar el arte contemporáneo al ámbito rural. Siempre también atravesado con una importante perspectiva de género, que para nosotros es muy importante. Entonces, bueno, lo iniciamos un poco sin saber, simplemente queríamos invitar amigos a que vinieran a visitarnos, porque con las niñas, lo que era el viaje hacia el exterior, inauguraciones y demás, ya voy mal de tiempo, lo sé, se dificultó un poco, ¿no? Las labores familiares es lo que tienen. Entonces, bueno, empezamos con la residencia, como digo, en nuestra casa, y empezamos desde lo pequeño. Nosotros hemos ido creciendo conforme hemos ido avanzando paso a paso. Llevamos 5 años abiertos, de una pandemia de por medio que nos fracturó un poco, pero bueno, volvimos con energía. Y para nosotros lo más importante es crear esa comunidad. Al principio, cuando nos fuimos al pueblo, nos llamaron locos, pues decían, bueno, vais ahí, vais a desaparecer del mundo del arte, nadie os va a conocer, todavía las redes sociales no es lo que eran. Y hemos pasado de locos a visionarios. Me gusta mucho decirlo porque la fina línea que divide la locura de ese ser visionario es tan fina como uno quiera que sea. Entonces, hay que apostar por lo que uno quiere y por lo que uno pretende. Para nosotros también es muy importante, como veis, salir, hacer proyectos exteriores. La única franja que nos queda por conectar son los adolescentes, que son, mi hija grande está entrando en la adolescencia y, bueno, nos cuesta mucho conectar. Conectamos con un público adulto y joven, hacemos muchos talleres también con niños, pues de nido de golondrina para concienciar, de recogida de basura después un mural. Hacemos distintas actividades que principalmente están enfocadas a conectar el arte y la cultura contemporánea, siempre contemporánea, con el ámbito de lo rural. Está muy guay porque ayer justo terminamos el segundo Rara Festival en Cervezas Victoria en Málaga, invitados por el Sur, y un éxito total. Bueno, yo lo veo como un éxito total porque vino un autobús del pueblo, allí todos los del pueblo disfrutando de la cultura contemporánea, y todo eso para nosotros es algo imprescindible. Hemos tenido lo que estáis viendo ahora, una exposición en Aguas y Pueblo Museo, con el que hemos entablado algunas relaciones. Para este verano tenemos también un proyecto expositivo importante en el Centro Cultural La Térmica, en Málaga Capital. Ahí tenemos la versión del año pasado. Y para nosotros, ya os digo, es muy importante también la repercusión. Traigo algunos elementos de medios también. Llevamos 3 años saliendo en el Observatorio Corto Ya, en el Observatorio Cultural, organizado por la fábrica, dentro de lo importante, lo más importante. Ay, y esto, que salimos en la revista D, que para nosotros es lo más, porque no sé si habéis fiado, pero nuestro logotipo es una apropiación directa y nuestras invitaciones es una apropiación de las portadas de la revista AD, porque nosotros crecimos con la revista AD, bueno, cuando fuimos a hacer la casa. Y entonces cuando nos sacaron fue como lo más, dijimos, ay, ¿cómo va a ser nuestra casa ahí? ¡Qué vergüenza! ¿Y qué va? Mira, quedó muy bien, mira, me traí la misma camisa para que veáis que soy yo. Y ya corto. Es un bonito final esta primera parte de la presentación. A ver, me has dejado... Voy a hacerla triste ahora. Madre mía. Ya, por eso he dicho, voy a poner la web que como mínimo nos va a dar un poco de epilepsia a todos. Nada, gracias por invitarnos. Soy Laia, soy de la Fundició, que es una cooperativa de trabajo asociado. Una cooperativa significa que nosotros, que somos los trabajadores, cooperativizamos nuestro trabajo para un proyecto común, ¿no? Todos compartimos el mismo objetivo, la misma mirada, que es el proyecto que es básicamente un proyecto político, que es lo que hace la Fundició. Entonces, ¿por qué
La fundició nace en 2006. Bueno, hago un paréntesis. Soy mucho mejor conversadora que ponienta. Entonces, quizá es todo súper caótico, no pasa nada. Luego podéis preguntar lo que sea, ¿vale? Entonces, la fundició nace en 2006 por parte de un agente que era el grupo impulsor. Entonces, hace ya casi 20 años y tiene un largo recorrido. A priori, nace ya como cooperativa, que por aquel momento, al menos en Cataluña, no había muchos referentes de cooperativas culturales. De hecho, cuando se hicieron los estatutos y todo, se basó en las cooperativas agrícolas porque no había referencias, ¿no? Y básicamente se toma esta decisión porque, como decía Ane antes, la fundició nace en Hospitalet de Llobregat, que es una ciudad, la segunda ciudad más grande de Cataluña, con 200 y pico mil habitantes, una ciudad construida a base de migraciones, una ciudad obrera, y entonces, como también honor a este legado y porque nos reconocemos clase trabajadora y necesitamos cotizar, cobrar para pagar todo, porque si no, no tenemos, decidimos que la forma jurídica también tenía que ser coherente con aquello que pretendíamos hacer y con lo que significaban nuestras vidas. Entonces, por otro lado, también nos parecía interesante lanzar un mensaje al sector artístico de que también se puede hacer cultura y se puede hacer arte desde otro lugar y sin pensar en sin mantener explotaciones y pensando en una economía solidaria y cooperativa que redistribuya en las personas que forman parte de esa organización, pero también en los territorios en los que se inscribe estos procesos. ¿Qué más? Vale, a ver, pues la fundició hacemos esto que dice aquí, ¿vale? Impulsa procesos situados, bla, bla, ¿no? No sé cómo se baja. A ver. Bueno, eso. Sobre todo que buscamos empujar procesos que lleven a modos instituyentes de hacer y tenemos en cuenta tanto la parte material, o sea, resumiendo a saco, la parte material como la parte simbólica. Nosotros no... algunas preguntas que ponías, Ani, en el documento, es que no hay como una distancia, que si comunidad, que si no sé qué, es que nosotros somos comunidad. Y si no somos, porque yo en realidad soy de 80 kilómetros de allí, si me pongo a hablar catalán, ¿no? Esa periferia urbana me dice tú quién eres, pero nos avecinamos, creemos en el avecinarse como forma importantísima de sostener el trabajo en los territorios. Entonces, eso significa que yo pues no soy de la asociación de vecinos de mi barrio donde tengo la hipoteca y mi hijo, pero sí soy de la asociación de vecinos de La Florida, que es el barrio del Hospitalet donde trabajamos. Entonces, esto es súper importante. El tema de que empujamos procesos instituyentes, porque quiere decir que hay un punto que eso, pues hay una autonomía, un descontrol, una movida ahí que no sabes lo que pasa y que, bueno, intentas abrazar el caos y la locura, pero bueno, no lo consigues. Y también es importante porque esa pretensión de institucionalidad hace que muchos procesos que hemos empujado nosotros finalmente tomen formas jurídicas propias con estructuras laborales y estructuras de sostenimiento propias, ¿no? Entonces, desde impulsos nuestros que vienen de inquietudes nuestras, ¿no? Nuestras, de la fundició, que jamás hay un súper dentro y un súper fuera, que entendemos que son significativas para el territorio donde estamos, pues se forma una cooperativa de consumo ecológico, ¿no? Que es Keras Buti, que tiene que ver con una entidad histórica de la Hospitalet que se llama Lacho Bajicalí, que es una entidad gitana, y de la fusión nace esta cooperativa de consumo que al final también adquirimos un campo, bueno, ahora 2 campos en el Parc Agrari del Baix Llobregat para explotación agrícola, también teniendo en cuenta, bueno, eso fue en la pandemia que enloquecimos también y dijimos vamos a morir o compramos campo o no comemos, entonces también con la idea de sostener las vidas payesas. También, ¿qué ha pasado ahora? Pues que recientemente, el año pasado, constituimos una cooperativa de vivienda, Las Juntas, que está ubicada en el barrio de La Florida, que está en la zona norte del Hospitalet, que es la zona más densamente poblada de Europa, con densidades tipo Nueva Delhi. Entonces, ahí hemos constituido una cooperativa de vivienda que
que el itinerario que hemos hecho de estar parando desahucios con los vecinos y vecinas y las plataformas, hemos planteado de qué manera podemos dar una solución desde la economía solidaria y desde el cooperativismo a este problema material de la gente en general, pero de un sector tan precarizado de nuestra ciudad. No sé, ya me estoy pasando, ¿no? ¿Sí? Vale. Bueno, pues ya está. Luego hago mejor. Bueno, yo soy Amelie, hablo desde Paisanaje. Paisanaje somos 8, de muy distintos saberes. Venimos desde la poesía, la ingeniería, la gestión cultural, pero bueno, todas como tenemos una cosa en común, que es cómo abordar esta crisis climática ecosocial a la que estamos abocadas. Y cómo abordarla desde un proyecto pequeñito, como es el nuestro, desde lo factible, desde lo optimista y desde lo que llamamos como la esperanza activa, ¿no? O sea, hay que moverse y cada cual dentro de sus posibilidades. Entonces, bueno, Paisanaje operamos en un espacio que se llama el Centro de Acercamiento a lo Rural, que compartimos con Campo Adentro, proyecto del que procedemos una parte. Y, bueno, pues estamos en la ciudad, pero para abordar nuestro trabajo, esta crisis, pues miramos al campo, miramos al territorio, ¿no? Entonces, lo hacemos como a partir de 3 líneas de trabajo. Una primera que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con la alimentación. Al final, desde la ciudad es donde elegimos el campo que queremos y eso pasa mucho por cómo nos alimentamos, ¿no? Cómo compramos, a quién compramos, siendo conscientes de quién produce nuestra comida, en qué condiciones, las condiciones de la tierra, del suelo, de las aguas, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Aquí está esta imagen del rebaño de ovejas de los Apisquillos, que es un rebaño que todos los años viene a pasar el invierno y la primavera a la casa de campo. Bueno, esto es un ejercicio casi de imaginación de cómo podrían ser nuestras ciudades, ¿no? O sea, en vez de tener esta separación de campo y ciudad, ¿no? que en la que estamos, ¿no? Un poco hablando, es más campo con ciudad, ¿no? Y este rebaño que viene a Madrid andando y está en la casa de campo durante esta temporada, pues como que lo demuestra, puede ser un buen demostrador. Aquí vemos como esa leche de las ovejas va en metro hasta nuestro espacio, donde se transforma en, bueno, es como casi un gesto, ¿no? No es que seamos productoras de yogur, ni de queso, ni de dulce de leche, pero sí como hacer ese gesto de cómo nos podríamos alimentar de una manera mucho más cercana. O sea, que sí que podríamos pensar en unas ciudades donde la comida está más cerca, o por lo menos inmediatamente cerca, ¿no? Trabajando como con productores de los alrededores. Este es otro también, eso pasa por el también acercarnos a esta manera de alimentarnos, ¿no? También pasa por recuperar unos saberes que hemos perdido, muy relacionados también con eso, con la manera de producir comida. Aquí estamos en un proyecto que estamos poniendo en marcha ahora mismo, que se llama Escuela Viñedo, que está como a 40 kilómetros de Madrid y es un lugar donde, bueno, que va a ser nuestro nuevo espacio como de laboratorio de creación y experimentación con la tierra. El vino, pues ahí está, entre otras muchas cosas, está como todos los rituales, toda la cultura del vino, pues también todas estas condiciones para que pueda haber vino, ¿no? Entender eso, todos los procesos naturales que tienen que existir para que haya comida, para que haya vida en general. Entonces, bueno, está esta primera línea, ¿no? que es la soberanía alimentaria. También
La segunda línea sería más las ecologías urbanas y entender que en las ciudades, ¿no? En la ciudad hay vida, hay procesos naturales que suceden y que podríamos atender a ellos ¿no? Y ser más conscientes de ellos, como es el agua, ¿no? En Madrid, como sabéis, es una ciudad con un acuífero gigantesco, con muchísimos arroyos que han desaparecido, que por ello los árabes fundaron Madrid sobre este acuífero. Entonces, bueno, pues reconectarnos más con el agua. En el momento que nos reconectemos con el agua, ¿no? Y con todas esas aguas subterráneas, también seremos más conscientes de su finitud, ¿no? O sea que, bueno, y esos procesos alcanzan a todo, desde las aves, los suelos, en fin. Y luego sería como esa recuperación de saberes, y ahí nos encontramos bastante. Bueno, aquí estamos trabajando con el Esparto también, de Madrid, donde hacemos un proyecto desde hace tiempo con un grupo que se llama Al Fresco, para recuperar ese material que hasta que llegó el plástico servía para todo y que ya nadie sabe tratar, pero sobre todo, aquí estamos con el Esparto, pero sobre todo la lana, ¿no? Vuelta, ¿no? A través de ese rebaño de ovejas, que está pues sí, la carne y la leche, pero también qué pasa con la lana. Entonces, bueno, como la lana se puede convertir ella misma en un material artístico, como en este proyecto, que es un homenaje como a la transhumancia, que se llama Fulgor de Oscuro Temblor, pero también todo ese proceso de la lana, ese trabajo comunitario, ¿no? Y eso es lo que nos interesa recuperar, todos esos saberes comunitarios, generalmente femeninos, repetitivos, monótonos y manuales, ¿no? Entonces, bueno, a través de esto, pues es una buena manera de reconectar. Y sigo ahora luego cuando... Eso es muy rápido. Bueno. Gracias a todas también por el ejercicio, que sé que es difícil y es una manera como de tener un poco de pinceladas de cada uno de los proyectos, desde dónde son las aproximaciones y cuáles son esos puntos, ¿no? Que en la reunión que tuvimos también hablamos de esa migración rural, ¿no? Que atraviesa los 4 proyectos desde lugares distintos, desde una migración propia a trabajar con comunidades que han migrado de lo rural a la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay varias preguntas sobre la mesa. Una de ellas sí sería que contéis un poco cómo os habéis relacionado con las comunidades o cómo no es lo mismo llegar a un pueblo, antes lo explicabas Ciro un poco en esta mañana, sobre todo, de cómo llegas a un lugar en el que no hay ningún artista, pero de repente decides empezar un proyecto. Y ahí sí que me pregunto cómo es afectar a esa comunidad y cómo los artistas llegan ahí y se mezclan con la comunidad, ¿no? Bastante similar con Ras de Terra. Y quizás tanto con la Fundició como con Paisanaje, otro giro, ¿no? Que estáis situadas en lugares de población migrante, en el caso del Hospitalet. ¿Cómo es esa aproximación? Me ha gustado mucho esta palabra que has utilizado de avecinarse, ¿no? De cómo una se hace comunidad o cómo parte de esa comunidad y qué tiempo lleva, porque es un trabajo al final de convivencia, ¿no? De cómo se generan esos espacios de confianza. Y con Paisanaje, con la trayectoria que traéis, cada una de diferentes lugares, ese interés siempre de recuperar, ¿no? Todas estas tradiciones y aproximarlas otra vez a la ciudad, que es donde también están esas migrantes rurales, ¿no? Entonces, bueno, por lanzar una pregunta general desde esos lugares, es cómo os vinculáis y cómo habéis trabajado al llegar a esos territorios y poner en marcha proyectos que han nacido de deseos propios o quizás de necesidades que se veían porque las instituciones no tienen infraestructuras en esos territorios, porque no les interesa o porque no hay suficiente como para llegar ahí, ¿no? Entonces, bueno, dejo ahí una pregunta flotante para que la agarréis desde donde os apetezca. Y no sé si alguna quiere empezar en particular. Bueno, coge el micro, que tengo voz, pero bueno, coge el micro porque como lo vamos a usar así el tono es parecido. Bueno, nosotros el tema de la comunidad, además Villanueva del Rosario es un pueblo que emigró a Barcelona
en su mayoría, en los años 80, 70, bueno, 80, 70, 60, 70, 80, como gran parte de Andalucía y de Extremadura, que se fueron al norte a buscar un futuro mejor, porque abajo solo lo que había era tierra, olivos, cultivos y un trabajo duro, penoso y mal pagado. Esas comunidades realmente después siguen volviendo en verano, además se hace la fiesta de la feria del inmigrante y demás, entonces sigue habiendo un tránsito de ida y vuelta, aunque hay algunos incluso, que tenemos varios casos, de que se jubilan y vuelven al pueblo a vivir una vez que ya quizás no han tenido o no han continuado esa vida. Entonces, nosotros, no quería decirlo porque como estamos hablando un poco de la ida y de la vuelta, también yo creo que se está viviendo hoy día una vuelta, tras la pandemia, una vuelta a la ruralidad o una vuelta al concepto de lo rural. Yo en la pandemia tuvimos suerte, de mi familia no falleció nadie y además tenemos una casa con terreno. ¿Qué quiere decir? Que yo y mis niñas y mi mujer pues podíamos estar disfrutando del jardín, de los árboles, del patio diariamente. Yo me imagino, o cuando veía imágenes de los pequeños pisos, con vistas, tu ventana con vistas a la ventana del vecino de enfrente, esa sensación quizás claustrofóbica de no poder salir, a eso que se vea lo rural o el campo con otra perspectiva. Nosotros nos fuimos, como dije, por una cuestión puramente o principalmente económica. No podíamos pagar un alquiler ni una vivienda en Málaga capital y nos desplazamos al pueblo. En un momento en el que eso se veía como algo o una extrañeza. Cuando llegamos es verdad que nosotros no hicimos una comunidad nada más llegar, o no hicimos porque nuestra vida seguía estando fuera. Nuestras exposiciones, nuestro trabajo artístico profesional, nos dedicamos a las artes plásticas y visuales, estaba fuera. Entonces era como un punto pues, de recepción, de estancia, de almacenaje, de creación y demás. No fue hasta que no nacieron las niñas, a partir de la primera, que fue cuando empezamos a conectar más con el pueblo, ¿no? Con la gente del pueblo, aunque ya los conocíamos y demás. Hubo otro punto de inflexión que fue en que iban a montar una embotelladora de agua y organizamos una plataforma para pararla. La paralizamos, no se construyó y el pueblo en general nos está eternamente agradecido porque realmente nos iban a robar el agua. Entonces, todos esos elementos al final acaban conectando. A partir de Abril Rara, sí es verdad que lo que hemos intentado es conectar de una forma desde la cultura contemporánea y desde el arte contemporáneo. Yo lo veo en las ciudades, cuando he vivido en ellas y demás, que no es sencillo. Y además somos un ente muy endogámico. Al final yo voy a Málaga o vengo a Madrid y en muchos casos nos vemos caras conocidas. Es difícil porque el tránsito hacia el asumir que la cultura es importante e imprescindible para el ser humano y para la sociedad humana porque se construye a partir del conocimiento y de la creación de esos vínculos y de ese tejido, es lento, es un cambio lento. Es un cambio lento porque nosotros no tenemos ni siquiera un sistema educativo en el que se valore la creatividad, ni la creación, ni un pensamiento crítico. Entonces, el cambio social a partir del arte contemporáneo es complejo y es lento. Para no extenderme mucho en esta primera introducción, decir que tenemos hiperfanes, señoras mayores que se apuntan a todo, absolutamente a todo, y además que vienen, nosotros abrimos los domingos, que no lo he dicho antes, abrimos todos los domingos, con la intención de generar, digamos, una continuidad y que la gente sepa que estamos abiertos no entre semanas, pero sí un día a la semana. Entonces ella dice, no, porque nosotros vamos a misa y después venimos a Rara, ¿eh? Y tal. Y ya llega un momento en el que ya ellas son críticas también. Y dice, oye, pues esta no me ha gustado nada, ¿eh? Esta exposición que habéis montado, la otra estaba mejor. Entonces, todo eso va poquito a poco incrementando ese interés, porque el interés por el arte no viene caído del cielo, no viene por una iluminación divina, viene por el trabajo y por el conocimiento. Y más el arte contemporáneo, que necesita, digamos, de una parte también reflexiva y pedagógica.
En nuestro caso, yo me encargo de hacer las visitas guiadas, de explicar la obra, pero no explicar la obra de una forma descriptiva, sino profundizando en cierta forma en esos distintos niveles de capas que tiene el arte contemporáneo. Porque ahí es donde creo que está el kit o el eje sobre el que puede vertebrar el interés o no de aquella parte de la sociedad que nunca, no es que no le interese el arte contemporáneo, es que si nunca ha tenido un acceso o nunca se la han puesto delante, pues es normal porque no le interese. Es normal que pasen por delante de una galería y no entren. Es normal que pasen. Y eso, y ya corto. Bueno, toma. No pasas. Bueno. ¿Quieres hablar tú? Vale. A ver, que siempre me toca igual, ¿eh? ¿A qué me decías lo de avecinarse, no? Sí, yo creo que el tipo de proyecto que hacéis también desde la Fundició, o sea, has dado como unas pinceladas, pero creo que, Sí, que tiene un arraigo importante de transformación y viene mucho a través de ese avecinamiento, ¿no? Sí. Transformación no, articulación política. Nosotros montamos una cooperativa para articular políticamente los territorios, o sea, así, directamente y, o sea, sí. Entonces no ponemos el foco en el arte contemporáneo, ¿no? Que te escuchaba hablar a ti y decía, claro, es que no, para nada. O sea, nosotros estamos allí y en los espacios que ahora tenemos, unos cuantos espacios porque nos hemos enloquecido, los espacios están abiertos prácticamente siempre. Y si nosotros no estamos, da igual porque hay mucha gente que tiene la llave de ese espacio. Entonces, para nosotros un indicador de que la cosa funciona es cuántas llaves hay repartidas por el barrio. Un montón. Vale, pues yo ahora mismo en 2 locales que tenemos en la Florida yo no tengo ninguna llave y están expandidas por el mundo las llaves. Entonces, el centro está en otra parte, está en la articulación política y de qué forma, a través de las prácticas culturales, podemos ir más allá, ¿no? Y podemos, sobre todo, abrir espacios para la restitución, porque en realidad todo el mundo es capaz de crear, todo el mundo es capaz de hacer cultura y tiene derecho a hacerla y a ponerla en circulación, su cultura, no la cultura que le diga yo, sino la cultura. Y la cultura, sobre todo, no la cultura mía individual, que me cierro en mi casa y me pongo a hacer un vídeo o una pintura, que ok, sino la cultura que tejemos en común, ¿no? Que cuando nos juntamos pensamos juntas y construimos y creamos juntas algo que tiene que ver más allá de mí y que tiene que ver con el nosotras y que está vinculado a lo que está sucediendo en el territorio. Entonces, normalmente, como hemos ido funcionando, es que el peso está en el sostenimiento cotidiano, en el estar allí, estar todo el rato, buscar dinero para tener una renta básica y estar 24 horas al día disponible para todo, de repente poner en relación cosas que salen, que tú ves que, ay, pues podríamos hacerlo otro, venga, sí, pues, o sea, nuestras exposiciones son como, pues podríamos hacer aquello en el carnaval por no sé qué, pues nosotros conocemos a una gente del arte que está en no sé dónde, que hizo eso una vez, pues les traemos, pero que va así, la necesidad parte de algo que se ha ido conversando en el barrio, en el territorio, porque tiene un interés y a partir de allí hacemos vínculo con lo que nosotros conocemos, que es eso, o puede ser, pues, está la no sé quién que habla muy bien de este tema, pues la llamamos. O sea, un poco así como, por eso en los barrios en donde estamos nosotros traemos gente que es como, hola, esta persona, y es porque intentamos a cada una de las que estamos allí ir aportando capas de conocimiento, ¿no? De saberes, para que lo que suceda sea más rico. Entonces yo a lo mejor pienso en traer a no sé qué Juantito y la otra muchacha o la señora pues dice, no, pero yo en mi país hacía esta comida de no sé cuántas, pues venga también. Entonces un poco se va tramando y las paredes y el espacio es un poco barroco, es verdad, porque se van acumulando ahí sedimentos y capas de movidas que vamos trayendo, vamos dejando, ¿no? Y que un poco todo el rato nos van rodeando y nos van inspirando para seguir avanzando. Y un poquito esa es la idea. Entonces, con el avecinarse, con que te impliques, o sea, lo que tú decías, ¿no? En realidad, al final, pues hubo esta amenaza de esta planta de agua, nos involucramos, nos comprometimos, ¿no? Pues
te avecinas, porque lo que le afecta a la vecina te afecta a ti. Y si no te afecta a ti directamente, porque yo, por ejemplo, no vivo en los bloques de la Florida, pero me pongo en el lugar de esa vecina y la conozco y es mi amiga. Y entonces, como es mi amiga, yo me mojo y me comprometo y voy donde tenga que ir. Entonces, un poco ahí es yo creo que el girito. Sí, yo creo que es una intensidad de relación también muy... A ver, es muy loco y muy desgastante y nos queremos morir todos, ¿eh? También os lo digo. O sea, no está recomendado. No, es interesante en el sentido de esa disponibilidad, ¿no?, de la que hablas, de apertura total, de porosidad también, ¿no?, de programación, que creo que la tenéis casi todas también a la hora de abrir los espacios a propuestas, que también podéis orientar por ahí la respuesta de ahora. Pero sobre todo que hay un elemento político, ¿no?, que es muy difícil despegar el proyecto de la piel en ese sentido, ¿no?, en la Fundició sobre todo. Y ahí no sé si quieres ir, Mónica, quizás también desde esa porosidad, ¿no?, de ese vínculo con la comunidad a la que llegáis, conocéis y que ha supuesto Ras de Terra para esa comunidad, cómo la ha afectado y a vosotros al revés también. Pues mira, al principio nadie entendía nada de lo que hacíamos ahí también, un poco parecido en tu caso, ¿no? Los pueblos que tenemos al lado tienen 2.400 habitantes, o sea que son realmente muy pequeñitos. Y a nosotros nos abrió los ojos el arquitecto con el que trabajamos con él, que nos dijo, oye, tenéis que ayudarnos, o sea, hay un montón de material, de cosas a hacer y tal. Y bueno, pues nos paseamos por los secaderos, no sé cuántos, vimos un montón de trabajo que se podía hacer y al final, pues claro, llegas con el corazón encogido y pues tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a trabajar con él, con los constructores, con el herrero, con el carpintero, bueno, pues con la comunidad. Y bueno, y fuimos viendo las necesidades un poco que había. Y después, bueno, yo soy artista y Juan es financiero. Es un poco raro este binomio, pero parece que está funcionando, porque yo con los números soy un desastre, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, zapatero a sus zapatos, ¿no? Pues yo pues al arte y a todo esto, a la cultura, y empezamos a hacer pues una serie de programación con gente también de allí, ¿no? Siempre tenemos una pata con ellos y una pata intentamos meter pues gente a lo mejor de la región y internacional o de fuera o de España, ¿no? De donde sea, estamos abiertos realmente a todos. Poquito a poco, al principio nos costaba que llegaran proyectos y los buscábamos nosotros intencionadamente y después pues nos han llegado a nosotros. Hay aparte de las exposiciones, los talleres, las conferencias y todo eso, hay una cosa muy importante, un evento muy importante que hacemos anualmente, que es una ópera. Una ópera en todas las condiciones del mundo mundial, o sea, como en el Real, con transcripción y todo. Y bueno, pues eso no lo hacemos en Ras de Terra, lo hacemos en la Plaza del Pueblo. Ese día el pueblo se engalana, caben 1.000 personas prácticamente. Booking se llena el 97% en toda la región. La gente paga una entrada, pero toda la comarca de la Vera va al 50%, es una entrada muy asequible para que la gente pueda ver una ópera. Hay más gente en la Vera que haya visto óperas que en Madrid, por ejemplo, ¿no? El porcentaje. Y tiene todas las artes dentro de una ópera, ¿no? Porque hay de todo. Y entonces, bueno, pues al principio estaban un poco dudosos en la plaza de mi pueblo hacer una ópera y estos que se creen que no sé cuántos, y ahora nada más que vas por la calle y te preguntan, oye, este año tenemos ópera, ¿verdad? Entonces, claro, todos están contentos porque además todos se llenan los restaurantes, trabajamos con la peluquera, la maquilladora, pues los costureras, el equipo, no sé, el grupo folclórico de allí actúan en la ópera. Hay algún grupo de teatro que también los metemos. Entonces, bueno, en realidad trabajamos en comunidad muchísimo y eso pues les da mucha visibilidad, ganan dinero. Y bueno, y nosotros continuamos con el proyecto. Maravilloso. Amélie, quizás vosotros también desde Paisanaje, o sea, estaba pensando ahora también, ¿no? Desde el habitar ese espacio en un barrio específico en el que habéis trabajado con la comunidad,
cómo habéis abierto esa porosidad al final, ¿no? Pero ahora estáis saliendo fuera, ¿no? ¿Y cómo es ese viaje de ida para después volver otra vez? Bueno, os quería contar cuando nosotros estamos en esta casa porque fue un proyecto de la Comunidad de Madrid que nos la cedieron por 10 años, o sea que era un barrio que no conocíamos para nada y que llegamos ahí, que es Ciudad Lineal. Y me acuerdo una tarde de verano, así nada más recibir el espacio, que estaba andando por la calle, como a las 4 de la tarde, y me crucé con un señor mayor, es un barrio bastante envejecido, que me dijo, buenas tardes. Y ese gesto, ¿no? Como de saludarte, ¿no? Que te cruzas por la calle y dices, buenas tardes, buenas tardes. Dije, es esto es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Esto que se ha perdido, saludarse por la calle, ¿no? Y así ¿no? Entonces eso fue un poco toda nuestra primera parte de recuperar no tanto, bueno, pues unas formas de estar en la vida, de relacionarse, de comunidad, ¿no? Que se perdieron al llegar a la ciudad, en muchos casos, ¿no? Asociaciones vecinales sí que es verdad que lo cuidaron un poco, pero se han desactivado bastante. La de Quintana, que era la nuestra, está prácticamente cerrada. Entonces, bueno, pues ese fue un poco el principio de esos primeros años. Y esa manera de estar, ¿no? Como decía, también es de haceres, ¿no? Entonces, pues a través de estos productos, de las moras, cuando vamos a por moras y las traemos, pues como generalmente vecinas, porque son las que siguen más a este tipo de cosas, nos enseñan ellas a transformar las moras en mermelada, ¿no? O las naranjas en hacer tal, bueno, la lana, por supuesto, el esparto, ¿no? Entonces, eso como que en Madrid, en la ciudad, hay mucho rural, hay mucho saber, hay mucho, ¿no? O sea, que no, vuelvo al principio, que no es la ciudad y el campo, o sea, que es que aquí podemos encontrar, o sea, solo es una cuestión también como de imaginación y de, ¿no? Y de eso, de porosidad y lo de salir hacia, también como que hay alrededor de la ciudad, ¿no? O sea, que tenemos alrededor de la ciudad, y todo empezó más por un proyecto que hicimos en Roma, que se llamó Agrochità, que era eso, sobre toda la producción agroecológica en Roma, pero como había un consumo, ¿no? y un activismo que sostenía toda esa producción. Entonces, bueno, pues es una manera como de ir haciendo una red, de ir creando una red de nuestro proyecto con esos productores que nos interesan, ¿no? Y que veremos en qué acaba. Nos gustaría terminar haciendo un puesto en un mercado. Este es como nuestro objetivo, ¿no? Que el proyecto se traslade a un mercado, que sea como un mercado, un puesto como agroartístico, donde ¿no? pensar y apoyar a... Sí, pensaba también en cómo os habéis infiltrado de alguna manera en la Puebla a través del rebaño, ¿no? Y cómo lleváis un tiempo trabajando desde esa confianza de la que hablábamos, de cómo ser parte de una comunidad desde un lugar externo, pero introducirse poco a poco y trabajar con ellas a la hora de después desplazar a la ciudad allí para entender, ¿no? Cuáles son esos valores, tradiciones y culturas que hay que seguir al menos recordando y quizás encuerpando de alguna manera, ¿no? Que este proyecto fue, bueno, sigue siendo, pero fue muy bonito la excursión que hicisteis. Bueno, un poco esa idea, ¿no? De no trabajar solamente con la comunidad inmediata al espacio, al proyecto, sino salir, ¿no? A la hora de vincularse a otras comunidades que dan valor al propio proyecto y ver desde dónde se puede aportar también, ¿no? Claro, ahí estamos hablando mucho, pues toda la cuestión como del ecofeminismo, ¿no? Y de cómo, sobre todo en el medio rural, han sido como todas esas mujeres, ¿no? que han sostenido, ¿no? como todo el trabajo, toda la vida. Entonces, este festival que hemos empezado, que se llama Las Pueblas, pues es de alguna manera como una atención, una mirada, un homenaje, más bien, un homenaje a toda esa
a todo ese, sí, a todas esas mujeres que ahí están, cada vez menos. Que yo creo que es algo que también vincula a los 4 proyectos, ¿no? Desde lugares distintos y formas distintas, pero que no mueran ciertos saberes y ciertos modos de hacer y estar, ¿no? A lo largo de las siguientes mesas que vamos a tener, vamos a tratar varios temas que cruzan a casi todas, ¿no? Que tienen que ver con la financiación, que tienen que ver con la programación y con la relación con las instituciones, ¿no? Pero sí que me gustaría preguntaros, porque podríamos tocar cualquiera de estas, pero como va a haber mesas sobre esto, sí que me interesaría, viendo un poco la variedad de proyectos que tenemos aquí, y precisamente hablando de territorios otra vez, si pensáis que de repente hay un lugar en aquellos espacios que no están tan bien atendidos por parte de las infraestructuras institucionales, ¿no? Y si ahí creéis que estáis haciendo una labor que no se estaba haciendo de otra manera y que bueno, habéis encontrado un lugar en el que poder aportar y poder traer. Hablábamos de la independencia esta mañana también, ¿no? Que es ser independiente a nivel de autonomía, quizás de poder articular proyectos realmente con otra agilidad, que por supuesto tiene otras dependencias, ¿no? y otros obstáculos que recorrer, pero volviendo un poco a ese generar proyectos en lugares que están desatendidos, bueno, ¿cómo lo veis? Quizás más desde lo rural, pero también desde barrios dejados, ¿no? Y es verdad, bueno, que la plataforma, los espacios que pertenecen a la plataforma, todas estáis en Madrid, y en ese sentido, bueno, Madrid es un lugar institucionalizado, ¿no? Pero bueno, sí que me interesa quizás que habléis un poco sobre esto, cómo lo habéis vivido a la hora de pensar, esto no se está haciendo y tenemos que hacerlo. Bueno, quizás desde el ámbito más rural, es sencillo ver las carencias que hay de, vamos a decir, de cultura contemporánea o de creación en general, porque todo se ha concentrado en las ciudades, museos, salas, galerías, eventos, teatros, cine. ¿Cuántos cines hay en los pueblos? ¿Ninguno? No hay. Entonces, la cuestión quizás en los barrios, imagino que tiene que ser una cosa comparativa en cuestión a lo mejor de esta radio y demás, porque todo a lo mejor se centra en núcleos muy concretos dentro de las capitales, pero en el ámbito rural la carencia de contenido cultural es fácil de ver, porque no hay prácticamente nada, te tienes que desplazar siempre fuera. Entonces, para nosotros siempre fue muy importante el traer aquello a lo que nos dedicamos al pueblo, para poder también transmitirlo. No solo ponerlo y hacerlos partícipes, sino esa parte que comentaba antes de la pedagogía. Porque además las cuestiones culturales, como bien decía, generan economía. Porque los bares se llenan cuando hay inauguración, porque cuando viene un artista y necesita coser y hacer unos trajes, baja a la chica del pueblo o el chico que cose, he dicho chica porque en mi pueblo son dos las que hacen esos menesteres, o si tienes que hacer una estructura de madera, pues vas al carpintero. Entonces, al final hay una economía que ahora está muy de boga, ¿no? En general, ¿no? Ese de kilómetro cero, todo que sea producción local. Entonces, yo creo que en el ámbito rural es más sencillo encontrar todos esos hilos que conectan, digamos, la creación. Y es fácil detectar aquellas carencias, puesto como prácticamente no hay nada de cuestión, quitando los eventos que vienen programados quizás desde Diputación, que se suelen hacer unos ciclos de teatro, circo y demás en verano por los distintos pueblos de la comarca, no hay mucho más. Entonces trae performance, ¿no? Hace poco que hicimos una performance de Verónica trasladando una caza rosa gigante y demás. Entonces hubo gente que llegó tarde y decía, ¡ay, la performance dónde es! Y los señores allí mayores decían, ¡ay, la performance va por allí! Entonces está muy guay que
que en ciertos ámbitos que quizás hace 3 años o 4 o 5, que son los que llamamos abiertos, tú hubieras preguntado qué es una performance o dónde es la performance y te dirían, ¿qué me estás contando? ¿Eso qué es? Entonces ahora te dicen, no, la performance va por allí, corre que no llega. Entonces, está guay también ver cómo va calando todas esas cuestiones, yo lo llamo cultura contemporánea en todos sus aspectos, porque desde vuestra labor a lo mejor más participativa, de recuperar también esos saberes ancestrales que se están perdiendo, para mí todo eso es cultura contemporánea, aunque venga de atrás, pero la estamos recuperando en un momento concreto en el que creo que es necesario porque se están perdiendo también. Entonces, yo creo que todo eso al final hace comunidad y hace una vinculación necesaria. Bueno, a ver, respecto un poco a la financiación que estabas preguntando y las relaciones con las instituciones y todo eso, ¿no? Que así un poco rápidamente, para mí me parece que cuesta muchísimo. Desde luego a nosotros nos ha costado muchísimo. Primero, llegas a un sitio donde no hay absolutamente nada, pero nada de nada que ver con la cultura, ¿no? Como estabas diciendo tú. Luego, no solo tienes que emplear tu dinero y tus financiaciones y hacer tu tiempo, tus proyectos y tal, sino que tienes que demostrar que eso vale. Porque si no lo demuestras, tampoco ni te abren la puerta de las instituciones. Una vez que ya lo has demostrado, entonces te abren la puerta de las instituciones para poder pedir las ayudas. Es un proceso tedioso, laborioso, a veces desesperante. Creo que todos vosotros lo conocéis. Te mandan pues, unos dosieres como de 200 folios para pedir una ayuda de, pues no sé, de 15.000 euros y te estoy diciendo una gran ayuda. Y bueno, pasas mucho tiempo para hacer eso. Después, ¿entre qué pasa? Después tienes que dar también el final de toda la explicación de todo lo que has hecho. Miles de cuentas, miles de tal, para unas ayudas bastante pequeñas. Extremadura es una comunidad pequeña. Tiene 1 millón de habitantes y el ratio por kilómetro cuadrado de habitantes es de 22. O sea, imagínate, está vacío. Y tiene pues poca ayuda. Esto va pues siempre dependiendo de la cantidad de gente y del número de población y del producto que hacen y todo eso. Entonces hay pocas empresas, hay menos sponsors. Entonces, bueno, nosotros nos manejamos en un concepto que nos parece que puede funcionar, que es el público-privado. Entonces, tenemos la primera inversión, ya te digo, fue la nuestra para arreglar aquello. Pero luego, pues tenemos gente, patrocinios privados, que bueno, los buscamos y damos una lata, no te puedes ni imaginar lo que lloramos. Y luego tenemos ayudas que pedimos a las instituciones, ¿no? A la Junta, a la Diputación, al PICE, para la Acción Cultural Española, para las residencias, ¿no? Y bueno, y así vamos funcionando. Luego tenemos un modelo, somos una asociación sin ánimo de lucro, pero intentamos funcionar con ánimo de lucro. Es decir, intentamos funcionar como una empresa para hacer algunos proyectos que puedan autofinanciarse y así seguir metiendo dinero en la asociación para poder ampliar en más terrenos, no terrenos físicos, pero sí de distintas disciplinas, porque ahora nos llega mucha gente que nos está pidiendo que quieren hacer cosas y no podemos financiarles, pero sí, si funcionamos como una medio empresa, pues entonces, bueno, pues hay un ejercicio, ¿no? Sí, igual no lo he formulado del todo claro, pero está bien que hayas explicado el tema financiero, pero quizás eso se tratará mañana bastante más a fondo. No, pero creo que has dado respuesta a muchas de las cosas que estábamos planteando que tienen que ver por qué surge el proyecto, ¿no? Dentro de que las instituciones quizás no estén atendiendo a ciertas necesidades o esto que hablamos del derecho a la cultura, ¿no? Hoy en día. Sí, o sea, vamos a ver, este año, por ejemplo, pues en vez de ir pidiendo cosita a cosita, ya nos han dicho que por qué no hacemos un dossier de toda la programación y que entonces que van a procurar para ver si el año que viene hay una parte que pueden hacernos, ¿no? Entonces, bueno, eso también pues nos incentiva, ¿no? Nos ayuda a pensar que entre unos y otros se pueden conseguir cosas, ¿no? No sé, no, es que no sabía. ¿Quieres hablar tú? ¿No? Vale, entonces va del otro, ¿no? Que digo, yo estaba pensando. Va de lo que realmente quieras contar,
Vale. Pero sí que... Intento centrarme. A mí me parecía interesante también el tema de la financiación, pero sobre todo en qué momento surge la fundición en l'Hospitalet, porque ahí es una zona desatendida, va desde ahí la propuesta o no, un poco en esa idea de dónde se centraliza el apoyo y las infraestructuras culturales en el territorio español. Vale, vaya por delante que yo no fundé la fundición, es otra gente, que algunos están, pero otros ya no. Entonces yo hablo de oídas, ¿eh? Pero mis compañeros Marilo y Francisco son vecinos, si no del Hospitalet, de una calle de encima que es Esplugas, pero que todo el mundo entiende que es como esa movida que es de una calle es una ciudad y la otra es la otra y todo es lo mismo, ¿no? Entonces ellos son vecinos de allí de toda la vida y de hecho la fundició se inspira mucho a un espacio que ellos acudían cuando eran pequeños, que era el Taller Pubilla Casas, el TPK, que era una cooperativa en los 80. Entonces ellos de niños iban ahí a pintar. Y era una cooperativa dirigida por artistas y que estaba siempre abierta. Un poco también son las bases de lo que parte. Luego la gente enloqueció, cerraron la cooperativa, se hicieron asociación contra las lógicas de todo el mundo, pero bueno, ya está. Pero un poco de ahí viene y es que ellos son de allí. Entonces yo pues llego allí y como no tengo personalidad me adapto, me avecino muy rápido y entonces me ha sido como más sencillo. Por una cosa además que hablaba antes la compañera y tú también, ¿no? que en el fondo al final todos los que formamos parte de la fundició, de la estructura, sí que somos familia de campesinos y somos la primera generación que no tenemos ni idea de plantar, ¿no? Y es como, bueno, mi madre era campesina, ¿no? Y yo no tengo ni idea. Y todos somos hijos de migrantes en Cataluña, de diferentes partes, pero entonces ese hecho también hace que tú te puedas avecinar mucho más fácil en un barrio en el que yo a lo mejor a priori no parezco una gente infiltrada, porque ahora me oís aquí hablar en castellano, quizás diréis con mucho acento, yo creo que no, pero luego hablo en catalán y hablo un catalán súper cerrado, entonces soy como una infiltrada en la periferia. Pero sí comparto este viaje migratorio y sí comparto muchas de las problemáticas que comparte también mi familia y eso me permite avecinarme. Quiero matizar una cosa que se asocia a lo de las comunidades, los espacios rurales como a lo mejor con las instituciones lejos, ¿no? Y los espacios de la ciudad, yo qué sé, por ejemplo, tú has dicho como si fueran espacios, al menos los periféricos, con las instituciones también lejos, ¿no? O que están semiabandonados. Yo diría que los territorios donde nosotros estamos están hiperinstitucionalizados, en plan panóptico, institucionalizados. O sea, los niños y niñas quizá tienen como una institucionalización 360. De los niños en la calle solo hay droga. Entonces, claro, sí que hay mucha institución y se nota el peso de la institución. Lo digo por tener en cuenta cuando hablamos de institución, qué institución estamos imaginando y qué es lo que pasa, ¿no? Que lo que pasa es que son territorios muy estigmatizados y que lo que ha hecho falta es poner mucha presencia de instituciones o organizaciones, ONGs y tercer sector y rollos de estos, ¿no? que hacen gestión neoliberal de la pobreza, pero que no construyen espacios de emancipación para la gente que vive allí, ¿no? Entonces, generación tras generación solo hace que reproducir prácticas de mierda, ¿no? Y que como con círculos viciosos, superasistenciales, de dependencia y de castigo por parte de la institución, que son pues un rollo. Entonces, de ahí nace la fundició, de pues yo no quiero ser, ¿no? Y estar en un sitio donde la gente vive tutelada y amenazada y como que la gente, los niños de 6 años juegan a la asistenta social, o sea, ¿esto qué es? No, hay que buscar otra forma de generar economía, de generar como un imaginario brillante, ¿no? y de reconocer, ¿no? También por aquí, bueno, se comentaba que en todos los lados hay cultura, no hay mogollón de culturas, solo hace falta verlas, mirarlas, escucharlas y decir, ah, mira, yo llevo esta cultura y tú traes la otra, ¿no? Vamos a ver cómo qué tenemos en común y qué podemos hacer juntos y qué puede surgir de aquí, de esta cosa extraña, ¿no? De que
de que tú eres extraña para mí, yo soy extraña para ti, pero bueno, nos vamos a querer y como nos vamos a querer, ya lo que tú me digas me lo voy a creer y lo que yo te diga te lo voy a creer. Entonces, todo el rato es ese proceso de abrir espacios de restitución casi personal, ¿sabes? De restitución comunitaria para poder pensar, para poder tener tiempo de gozar, para creer que tú puedes hacer otra cosa que no sea currar hasta las 1000 de la noche, ¿no? Como abrir espacios para poder ser también otra persona diferente, ¿no? Que no una persona explotada, no una persona, no sé. Y las instituciones culturales, pues en Hospitalet hay pues el Teclasala, el no sé qué, pues sí, y de hecho hay un proceso ultragentrificador que es el distrito cultural, ¿no?, que hay en Hospitalet, que ha acogido a mogollón de artistas expulsados de Barcelona y el proceso de encarecimiento y luego vienen a Hospitalet diciendo, no, es que aquí no hay nada. Hola, perdona, sí que hay, vete, porque si tú vienes aquí y dices, no, soy una víctima de que la expulsión de Barcelona y haces lo mismo porque tu llegada aquí expulsa a otra gente, pues hombre, no sé, ¿no? Quizá háztelo mirar, quizá el arte tampoco es tan bueno, quizá, no lo sé, ¿no? Quizá un poco de autoanálisis. No, total, entramos ahí a debate naranja-rojo. Las tensiones, ¿no? Cómo se tensionan, digo, desde el trabajo más de raíz también y de cuerpo a cuerpo al mercado, ¿no? Que va aterrizando de otra manera. Pero bueno, pasamos a Amélie. No, yo solo quería decir una cosa. Cuando antes has dicho lo de la recuperación de saberes ancestrales, o sea, no se trata tanto de recuperar, ¿no?, saberes ancestrales, sino es cómo se recuperan y con quién, ¿no? Y, o sea, es en ese proceso, o sea, es el proceso de esa recuperación y quién participa en ese proceso donde está nuestro trabajo. Porque para eso ya está como patrimonio, ¿no?, que recupera, eso son patrimonio inmaterial, no sé cuántos. Pero nosotros es que es en ese proceso de la recuperación, ¿no?, donde está todo, que luego se puede recuperar o no, pero da igual, de hecho nos da exactamente igual cómo termine, ¿no? Nunca hay ni exposición, ni apenas tiene forma, puede ser una comida, puede ser, ¿no? Pero es un poco donde queremos estar, en esto un poco también no controlar lo que pasa, no ser capaces de controlar cuál va a ser el resultado y lo que va a pasar en ese proceso, que a mí es un poco como me interesan las prácticas contemporáneas ahora. No sé si es arte contemporáneo, no estoy segura. Otro quilombo. Vamos, si os parece, abrimos un poco a preguntas, comentarios, experiencias que queráis compartir. Bueno, enhorabuena, me llamo Ana, enhorabuena por ser tan valientes, me dais mucha envidia. Decís, ay, qué difícil, no te lo aconsejo, pero al final yo creo que estáis alineados con vuestra filosofía de vida y vuestros valores, entonces eso es un lujo. Y quería saber, así un poco a colación de lo que estoy diciendo, desde que empezasteis, a nivel personal, desde que empezasteis hasta ahora, así, algo de algún aprendizaje o algo que os ha llamado la atención, como por ejemplo ella cuando ha dicho anda, me crucé con uno y me dijo buenas tardes. O sea, ese despertar ¿qué habéis como aprendido? Algo que os llame la atención. Pues mira, yo, por ejemplo, en nuestra experiencia, la mía, sí, bueno, hablo de Ras de Terra, así hablo un poco por nombre de todos, ¿no? Pero bueno, la mía personal, te diré que yo nunca pensé en hacer el proyecto que estoy haciendo ahora, jamás. Entonces es como que, primero que me vino dado, ¿sabes? Y entonces te vas involucrando y te van llegando una cosa y entonces, bueno, pues ¿por qué no hacemos? ¿Y por qué no? Y entonces ibas siguiendo y entonces al final vas viendo que tienes más gente alrededor y el pueblo y lo otro, no sé cuántos, y tienes eso. He aprendido a no desfallecer, aunque he desfallecido,
varias veces. Y entonces, pero bueno, he aprendido a seguir, ¿sabes? Y eso es muy importante, porque al final es el propio proyecto, lo que estabas diciendo tú, el proceso. Es el proceso lo que te da la fuerza, ¿no? Es esa experiencia que estás haciendo, ese punto para mí, el proceso, es lo que me ha hecho seguir adelante. Yo quizás destacaría que aunque en la sociedad en general se considera, más allá de nuestros círculos personales, que del ámbito cultural y demás, se piensa o se tiene un ámbito así o una nube que sobrevuela, que la cultura no interesa, que el arte no interesa, y no es así. A todo el mundo le interesa el arte, a todo el mundo le interesa la creación, a todo el mundo le interesa el conocimiento. La cuestión es cómo vinculas o cómo haces de intermediario entre aquello que se está exponiendo, aquello que se está viendo, aquello que se está haciendo y cómo lo vinculas a esas personas que quizá les cuesta acceder o les cuesta entender a simple vista por lo críptico quizás de muchos casos del arte contemporáneo, ¿no? y de esa idea de la hermenéutica como interpretación libre de la creación. Si no tenemos las herramientas, pues es difícil acceder al entendimiento de las distintas capas del conocimiento que se desprende del arte contemporáneo. Entonces, para mí, una de las cuestiones principales es ver cómo cuando tú conectas con las personas y les vinculas los proyectos, es cuando más les gustan. Cuando tú los haces partícipes de los proyectos, es cuando dicen, pues esto lo he entendido, ahora me gusta, ¿no? Porque de otra manera quizás entran, salen y salen igual que entraron. Entonces, esa labor, que yo digo muchas veces pedagógica, es imprescindible para conectar con el grueso de la sociedad. Y es una de las cuestiones que en muchos casos olvidamos, ¿no? O las instituciones o los centros culturales en general. Es verdad que hay visitas guiadas y tal, pero hay que salir a la calle, quizás ella lo tienen más ahí, ¿no? Con esa repartición de llaves infinitas, ¿no? Pues ese acceso, yo no doy la llave de mi casa, ¿eh? Bueno, sí, a los residentes sí, pero me refiero que quizás ese aprendizaje de ver el interés que muestra la gente cuando tú le aportas algo a lo que ellos se aferran, quizás sea lo más bonito que me pasa. Y que esas personas que muchas veces dijeron, es que a mí el arte no me interesa, es que yo aquí no voy a venir, y cuando les comenta, les incide, les hace que reflexionen sobre lo que la obra aporta, entonces se van con esa cara de satisfechos y satisfechas, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante, en cierta forma. Vale, me pilláis en modo pragmático, ¿eh? Una cosa importante ahora para mí, que me doy cuenta, es lo complicado que es construir, lo difícil, lo listísimo que tienes que ser para construir y lo fácil que es destruir. Entonces, bueno, eso es un aprendizaje que hay que cuidar un montón porque es muy duro construir y es muy frágil todo, muy fácil con un poquito de aire, en realidad se derrumba todo y te has matado, ¿vale? Veis que llevo el toque pesimista. Pero luego, sola no puedes, pero con amigas sí, es el otro aprendizaje que llevo también. Total, con muchas, ¿no? Yo ahora estoy muy emocionada, seguro que me lo habéis oído decir, con este término de la Comuna de París, que es el lujo comunal, que, bueno, que básicamente durante este experimento, ¿no? Que fue desgraciadamente tan corto de la Comuna, que era la revolución de los obreros, ¿no? Y lo que se reivindicaba era el hacer, ¿no?
y romper, igual que, ¿no? O sea, como la Revolución Francesa había sido la revolución burguesa, digamos, de la intelectual, la comuna era la revolución del hacer, ¿no? Y romper un poco romper con esa jerarquía del pensar, ¿no? Que es lo intelectual, el crear y el hacer, ¿no? Y poner como todo en el mismo punto. Yo ahora es como nuestra gran obsesión. O sea, este lujo comunal, que además, como veis, como escucháis, suena súper bien, ¿no? Lujo comunal. Porque es como puede parecer un oxímoron, ¿no? Como que el lujo es una cosa privada y exclusiva. Y no, el lujo puede ser una cosa compartida y generada entre todas y disfrutable entre todas. Entonces, bueno, pues este es ahora mi gran aprendizaje, intentar hacerlo. Hola, un placer escucharos, ha sido interesantísimo. Yo lo que me pregunto, sobre todo porque estamos hablando de territorio, de estar, de arraigo, de vecinas, de vecinos, de saberes, es qué pasa si se rompe y os vais de estos territorios. Un poco la dependencia del lugar que podéis tener y la dependencia al lugar, ¿no? Como esta dualidad que trabajáis con y para, pero ¿qué pasa si os vais? Hay un banco de materiales, de herramientas, de saberes, como algo más pragmático, más, bueno, hay como, no sé, un escrito, una bitácora de conocimientos habitables, no lo sé, como esta dependencia del y para el lugar. Pues empiezo yo. Sí. Pues mira, nosotros, al ser asociación ahora, han entrado 20 socios más, somos 23, y los que están participando también, y bueno, y se está formando gente, tenemos ahora algunos colaboradores jóvenes también que vienen a trabajar con nosotros, algunos más a distancia, otros menos, otros vienen temporadas allí y tal, que van a ser nuestro relevo. Nosotros siempre decimos que ni somos ricos ni somos jóvenes, con lo cual tenemos unos hándicaps un poco claros, pero bueno, el tiempo que vamos a estar ahí un poco a los mandos para que no siga el alma del proyecto, están entrando gentes nuevas que son los que van a quedarse al final con ese proyecto. O sea, si desapareciera o nos pasara algo, está ahí. Por otro lado, vamos haciendo catálogos, una biblioteca también, efectivamente está todo escrito, todo bastante argumentado, todos los proyectos y tal. Y bueno, y eso forma parte de toda la asociación, que lo pueden distribuir. Nosotros no son llaves, pero sí son drives, donde todo el mundo que forma parte puede entrar, coger y llevar y se puede descargar las cosas que hacemos, pues una obra entera, un no sé qué, pues de YouTube o de, ¿sabes? En ese sentido. O sea, que sí queremos dejar que siga expandiéndose y que sea una huella. De hecho, nuestra idea máxima sería hacer un hub ahí con todos los secaderos que se pudieran instalar, pues más gente, más estudiantes, más investigadores, más tecnológicos y más, en fin, que crecieran mucho más, ¿no? Empieza, poquito a poco. Bueno, en nuestro caso hay dos líneas de mantenimiento no previstas que han surgido. La primera es con la llegada de nuevos artistas, nuevas creadoras, música, dramaturgas, han venido a vivir a Villanueva del Rosario y se han abierto nuevos espacios. Entonces ahora hay otra residencia, Rancho Rata, hay un espacio de artes híbridas, que es Peligro 19, está la Ecléctica del Rosario, me preguntaban. Hay una galería de arte que se ha abierto, entonces es verdad que es todo externo, ¿vale? Entonces, nuestra labor o nuestra semilla es en los niños y en las niñas. Nosotros en Rara, en la cocina, los domingos cuando abrimos ponemos una tienda que la llamamos la tienda del museo. Pero la tienda del museo la pone mi hija y las amigas o amigos que vienen a acompañarla con cosas que ellas hacen. Manualidades,
con el lápiz 3D, sus dibujitos, pendientes, chapitas, lo que quieran, pueden traer y vender. Entonces yo confío en que esa semilla que se está plantando en las nuevas generaciones, porque decía antes que los adolescentes todavía los tengo perdidos, ¿no? Los tenemos perdidos, no hemos conseguido conectar ninguno de los proyectos que hemos hecho, conectar con esa franja de edad. Sin embargo, con las edades de mis niñas, que son 14 y 10, sí hemos conseguido conectar porque como ellas ponen el puestecillo, pues se traen por lo menos a los amigos más cercanos. A las inauguraciones viene ya porque las niñas dicen, ay mamá, pues yo quiero ir porque va a poner. Entonces ya viene la madre, viene la familia. Entonces confío en cierta forma en que este proyecto, que al final los espacios independientes son muy personalistas, creo que es una cuestión generalizada, no solo en el ámbito rural. Y es verdad que muchas veces pensamos, joder, pues si las niñas no continúan, a lo mejor cuando nosotros ya no tengamos más fuerza ni estemos aquí, pues Rara morirá, ¿no? Entonces yo confío en que a lo mejor Rara muera, pero la semilla plantada en estas generaciones futuras pueda derivar en que tengan intereses por cuestiones culturales, que a lo mejor no tengan que irse del pueblo para generar un ámbito de creación, que vean que desde el pueblo se puede también conectar con las comunidades externas, que se puede crear. Y la verdad que no sabemos muy bien en qué va a derivar, pero bueno, tenemos ilusión con que algo quede, porque yo siempre soy de la opinión que con que a una persona le haya cambiado la vida, con que a una persona le haya afectado de alguna manera el pasar por Rara, yo estoy satisfecho. Que nosotros no nos queremos ir nunca, pero claro. Entonces, estamos 1000 años en los sitios así, con una pierna en un barrio, en el otro en el otro, los lunes, los miércoles, tú para allá, para atrás. Y en nuestros momentos más ambiciosos queremos construir el Ejército Rojo, entonces estamos todo el rato mirando, mira esa, la otra, sí. Pero claro, luego hay gente joven que también dirás tú, quizá quiere que le toque el aire un poco, ¿no? No la vas a encerrar en el barrio toda su vida, ¿no? La muchacha, y tú ahí ya le has planificado el futuro. Entonces eso está mal, a priori está mal. Pero lo hacemos en nuestros momentos de, porque mira esa, sí, no sé qué, ya tenemos todo el plan. Y luego en nuestros momentos más de realistas, pues un poco pensamos como Ciro, de, bueno, no pasa nada, ¿no? Tú has sembrado, has construido cosas, entendemos que como nuestra mayor voluntad es estar en el territorio y redistribuir, pues eso, lo que hayamos hecho, tomará otras formas, ¿no? Pero ahí estarán. Y yo creo que está guay poder entender que tampoco pasa nada, ¿no? Que no es un rollo tener un hijo y ahí la perpetuación. Pero a ver, que a veces nos ponemos en modo Ejército Rojo, ¿eh? Pero luego decimos, ya está, stop, venga, no pasa nada, aceptación. Y eso ahí la cosa tomará otras formas y estarán bien y algo habrá quedado y algo lo mejorará la gente. Y si no, pues mientras haya durado, pues habrá estado bien, no sé. Pues mira, yo respecto a eso, lo que decíamos de perpetuar, sí que nos gustaría mucho perpetuar, aunque no fuera Ras de Terra, ¿sabes? Me da igual que se llame Pepito Pérez, pero en el mundo donde estamos nosotros es importante que queden cosas porque no hay nada. Entonces, la gente joven, que son muchos, son hijos de los que viven en los barrios de donde están ellos, en Hospitalet y aquí en Madrid, en Ciudad Lineal y tal, que vinieron sus padres aquí a trabajar, tuvieron esos hijos y esos hijos están volviendo ahora a los pueblos. Entonces son gente pues, que están entre 35 y 45 años que se están reinstalando en los pueblos, echan mucho de menos, porque se han educado en una ciudad, echan mucho de menos cosas que tenían en el mundo de las ciudades urbanas y tal, allí. Entonces, para que se queden y se vuelva a repoblar y vuelva a haber una vida, porque se quejan mucho de que les faltan cosas, ¿no? Y tal y cual, sí que tiene que haber una cierta perpetuidad.
en cualquier sentido, o sea, a mí ya te digo que me da igual que sea Ras de Terra, que sea lo que sea, pero sí que haya, ¿sabes?, germinado en cierto sentido todo eso para que pueda haber gente joven que pueda vivir allí un poco a gusto, ¿no? Esa es la historia. ¿Tú no quieres decir nada, Meli? Ay, es que no sé muy bien qué decir. Es que igual no queremos que se termine nunca, es que es lo mismo, ¿no? Por otro lado, bueno, pues intentando hacer proyectos donde, pues eso, donde venga gente cada vez eso, más joven. Ahora estamos haciendo un proyecto grande en la Casa de Campo para construir cabañas, como 4 cabañas, en cada cabaña hay como 10 o 15 personas, pues eso es pensar, ¿no?, descubrir la Casa de Campo como un lugar como de diversión, de creación, de hacer, ¿no? Y es, bueno, pues esto os dejamos. Sí, a mí me ha gustado mucho la pregunta porque es verdad que lo que habéis transmitido es que ocupáis un espacio importante, aunque vosotros lo veáis desde una perspectiva más o menos pequeña, ¿no? El esfuerzo que requiere y lo que decía antes Laia también, ¿no? Todo lo que cuesta construir y lo poco que cuesta destruir, ¿no? Y en ese sentido sois estructuras de mayor o menor capacidad que estáis estructurando de manera quizás desestructurada, pero estáis ocupando un espacio y estáis dando ciertos recursos, ¿no? Bien sean personales, bien sean de espacio, de convivencia, de conversación, ¿no? Entonces, imaginar la desaparición de repente de algo así es casi como pensar en la desaparición de un bien público, ¿no?, que se ha puesto a disposición de... Pero efectivamente también creo que hay que pensar en las posibilidades que ha generado para que sigan hacia otros lugares, ¿no? Sí. Yo también quiero daros la enhorabuena porque sois ejemplos inspiradores y yo quiero ser como vosotros, ¿vale? Así que muy bien que se divulgue. Y también me gusta mucho cómo lo habéis planteado toda la charla, porque habéis tocado los temitas, el hueso duro, las tensiones que existen, el apoyo institucional, la relación en la comunidad, bueno, la migración, todo esto que realmente es lo interesante. Yo quería compartir una experiencia y una reflexión. Yo he trabajado los últimos años en el Festival Neix de Yaloyart, que se impulsó hace 27 años, es decir, este año serán 27 años ya, en un pueblo del País Valenciano, Aielo de Malferit, 5.000 habitantes ahora, antes, hace 27 años, pues menos, impulsado por Llorenç Barber, pionero en arte sonoro. Yo esto lo pillé con 11 añitos. Yo no me lo creía ni sabía lo que era aquello hasta que ya pasé por Bellas Artes y comprendí lo que todo aquello era. Este festival, de 27 años de vida, ha estado 14 en el exilio, 3 que estamos a ver si realmente nos dan el apoyo y solo ha estado 10 en el pueblo. Quiero decir, ha abierto camino, ¿vale? Quiero decir que realmente está en un lugar complicado. Vosotros habéis nombrado muchas cosas. Las tensiones, yo diría directamente caciquismo, muchas veces. El apoyo institucional. Este momento del exilio ha sido por cambio político y entre que se lo han cargado y ha vuelto, pues ya ves, 14 añitos. Pero aún así está ahí vivo, ¿vale? Pero es cierto que tiene que responder al cambio de tiempo que estamos viviendo. Entiendo que todos vosotros estáis consiguiendo una cosa muy importante, que es que estáis posibilitando propuestas que sobreviven en esta sociedad capitalista. Y esto es muy importante. Ya no estamos en los 80 ni en los 90. La gente, su calidad de vida ha disminuido, ¿vale? Así que todo ese entusiasmo, toda esa emoción que es necesaria para impulsar los proyectos, y lo digo también porque veo muchas caritas jóvenes que entiendo que tienen mucho por hacer todos estos años, ¿vale? Hemos de defendernos como trabajadores de la cultura. Así que reivindiquemos nuestros derechos, aprendamos a hacer presupuestos y el entusiasmo, claro que está ahí y no lo perderemos nunca. Vosotros se ve que lo tenéis ahí, pero no olvidemos que somos clase trabajadora. Gracias. Sí. Así que me pongo aquí.
que antes como que tú has cogido el hilo del tema de financiación y ahora me parece un poco que no es exactamente financiación, ¿no? Pero ¿cómo resistir, ¿no? Un poco. Pues resistiendo. O sea, pues dándolo todo, no sé. Aprendiendo a hacer cosas que no has hecho, que nadie sabe hacer y que tienes que hacerlo porque tienes que tirar para adelante, entonces pues tiras para adelante a lo loco, como los de Alicante, y venga, tú tiras y ya cuando venga el problema ya lo afrontarás, ¿sabes? O sea, con amigas sí, sola no, porque te matas, pero con gente coges y dices que hay que ir allí, pues venga, para allá, para allá, para allá, para allá. Aprender a gestionar, o sea, vamos, perdón, pero por mucho que quieras pintar, como no sepas hacer una factura, un presupuesto, un no sé qué, pues la has cagado, entiéndeme. O sea, tienes que saber leer una nómica, o sea, no sé, ¿no? Somos seres del planeta Tierra que necesitamos comer. Entonces, no sé, gente, formarse en gestión. O sea, es un asco, pero yo dedico un porcentaje de mi día súper alto a la mierda de gestión. Pero es que, ¿cómo generas algo así? ¿No? Pues gestionando. Y si tu institución de confianza y local no te hace caso, como es en nuestro caso el ayuntamiento de nuestra ciudad, pues no voy a decir porque están grabando, pero no nos facilita. Entonces, ¿qué no nos facilita? No pasa nada. ¿Cuántas cosas hay más en la vida? 200, pues a las 200 que se apuntan. A la inmediatamente superior, a la de aquí, a la de allí, ¿no? Y igualmente ir a llamar, porque yo entiendo que nosotros, que somos una cooperativa sin ánimo de lucro, somos un servicio público. Entonces yo voy a ir cada año a decirle toc, 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 toc. Hola, mira, estamos aquí, seguimos haciendo todo esto, lo sabes, ¿no? Traemos todo este dinero a esta ciudad, lo sabes, ¿no? Vale, ¿quieres cofinanciar algo? Ah, que no, bueno, vale, es mi derecho porque es mi dinero. Entonces, para que se lo des a la SEAT, pues me lo das a mí, ¿no? Que lo redistribuyo. Entonces, una cosa no quita la otra. Ahí como muy pesada, y a enviar a todos los lados. Y ahí, resistir con la gente, hacer cosas que tengan sentido, que sean significativas para el territorio, el sitio donde estás. Resistir también haciendo alianzas con movimientos sociales, estando al lado e impulsando cosas que son importantes para el territorio. Al final nosotros compramos una finca en el Parque Agrari, ¿por qué? Pues porque está la ampliación del aeropuerto al caer y dijimos que nos expropien a nosotros, venga, que a mí no me van a expropiar, ¿no? Ya está, pues compro allí. ¿Que van a tirar los bloques de la Florida? Claro que sí, vamos a comprar unos pisicos que nos expropien a nosotros. Al vecino le podrán chantajear, pero a mí, una cooperativa que yo no vivo ni siquiera allí, a mí no me van a chantajear, aquí me quedo. Un poquito es esa intención política que está detrás de todo lo que, por ejemplo, nosotros hacemos y que, bueno, pues que hay que construir estructuras, hay que fortalecerse, hay que hacer alianzas y que entonces así sí puedes resistir. Resistir uno solo, atomizado, es muy complicado, es verdad que es muy complicado y la carga de, bueno, todo es muy precario. Yo digo todo eso, pero nuestro curro está sobredimensionado, ¿eh? Tampoco os voy a decir que nosotros pues curramos 24 horas al día y curramos 24 horas al día. Es verdad que cada una tenemos nuestro sueldo, cotizamos todo, pero es mucho curro y mucha explotación. Entonces, sostenerlo una persona sola es una auténtica locura. Entonces, yo creo que para resistir hay que hacer alianzas, hay que armarse bien con todo lo que tienes, saber de gestión y tirar para adelante, a lo loco, un poco. Y en esas alianzas, bueno, en el contexto que estamos, esta plataforma de espacios independientes, ¿no? Que yo creo que también muestra mucho cómo nos hemos unido y cómo pues, nos estamos como apoyando y ayudando, ¿no? O sea que, aunque sean, ¿no? Que somos espacios hechos de personas que a su vez se unen con otros espacios y con esta idea, pues eso de ampliar a más, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo.
Sí, la construcción de redes, ¿no? Decíais también esta mañana desde la consulta informal a sentirte realmente respaldado para llevar a cabo, bueno, propuestas o también, bueno, momentos difíciles, ¿no? Recursos ¿no? compartidos, en Sí. fin. ¿Hay alguna otra pregunta, Luis? Bueno, muchas gracias por todas las aportaciones, son súper motivadoras, súper ilusionantes y como que aportan muchísimo. Pero quería preguntaros, para aportar todavía más, ¿qué es lo que os nutre de las comunidades y los contextos con los que trabajáis? O sea, ¿en qué os sentís privilegiados por estar en esos contextos? ¿Qué es lo maravilloso de los lugares estos de resistencia, de los lugares difíciles, de los lugares aislados y de los lugares autoproducidos? ¿Qué es lo más maravilloso que tiene todo eso para vosotros? ¿Qué es lo que os alimenta? Que tiene que ver con el territorio, o sea, que venga desde el lugar que vosotros estáis, con el que vosotros estáis trabajando, o de las comunidades que lo habitan. Pues yo creo que la conexión directa, es decir, el encontrarte con el vecino y con la vecina, no solo en Rara, sino comprando en el Covirán, cuando vas de paseo por el campo, cuando ayer viene un autobús desde el pueblo a Málaga para el Rara Festival, y cuando finaliza se acercan y te dan las gracias y dicen qué bonito todo. Y nosotros esto, que a lo mejor de otra manera no lo hubiéramos vivido, y te dan las gracias y por favor seguí haciendo cosas. Yo qué sé, eso es lo que te alienta a continuar, creo yo, y te alienta y te da energía en vez de vampirizarte, ¿no? Porque muchas veces, con el papeleo nos vampirizan y nos roban la energía, los burócratas, pero después cuando con las personas ese contacto directo te enriquece tanto, te da tanto, porque este último festival, que lo pongo de ejemplo, ha sido muy costoso, porque nos hemos visto inmersos en una fecha en la que teníamos muchas más cosas pendientes personales, no solo de Rara. Y nos venía un poco como a contrapelo, ¿no? Un poco a contrapié. Y ha sido un gran esfuerzo. Claro, todo ese esfuerzo, esas horas sin dormir, organizando, preparando, llama a uno, llama a otro y demás. Cuando tú lo haces y ves a las personas que se acercan y te lo agradecen tanto, con esa sinceridad, no es la típica que se te acerca en una inauguración y te dice, ¡ay, qué bien la expo! Y se va a tu casa y no le ha gustado una mierda. Pero bueno, era para quedar bien. Sino que ves que te lo dicen de verdad, que es algo auténtico. Entonces yo creo que eso es lo que te anima a seguir y a seguir las noches sin dormir, a seguir programando con recursos económicos limitados. Yo no he comentado nada al respecto, pero bueno, nosotros sobrevivimos con nosotros mismos y con algunas aportaciones extras, pero no tenemos absolutamente nada, porque hemos tenido casos de amigos. Hay un caso muy flagrante, el de Escarpia, que bueno, fue un proyecto robado a la persona que lo fundó y lo puso en marcha por un cambio político. Entonces nosotros, cuando pusimos en marcha Rara, sabíamos que lo último que queríamos era una dependencia, digamos, institucional, porque nosotros queremos ser un proyecto propio que viva los años que tenga que vivir, pero nuestro, y hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, eso no quita que se hagan cosas puntuales y colaboraciones y demás. Y quería contar un caso y corto de cómo se conciben muchas veces las subvenciones administrativas, que no ha salido esta mañana, y no sé si es solo el caso en Andalucía, pero hay ciertos organismos dependientes de Diputación, que son los que reparten, ¿no? La labor de Diputación es repartir el presupuesto entre las poblaciones más pequeñas y demás, y no solo centrarlo en las capitales, que es lo que se suele hacer. Pero bueno,
es otro tema. Entonces, como están siempre pensando en producción que no tiene que ver con el ámbito cultural, hay veces que cuando pides una subvención tienes que presentar 3 presupuestos, como si fuera a comprar una televisión. Entonces, para mí, si vas a comprar una televisión, es fácil porque tú tienes el mismo modelo, buscas en 3 tiendas y entonces te van a dar el presupuesto del más económico. En el caso cultural, no es lo mismo que tú traigas a una persona joven que está iniciando su carrera a que traigas a Lady Gaga. Entonces, los diferentes presupuestos te dicen, oye, pero ¿cómo puede haber tantas diferencias? Pero pues, tú dices, bueno, pues se ve que es que no entendemos que en cuestiones culturales el presupuesto no es algo cerrado, no es tan sencillo decir, voy a buscar un presupuesto de un artista que me va a subir 20 euros arriba, 20 euros abajo, para que tú, dentro de las 3 facturas, me des la más económica. Nosotros hemos dicho que no a esos proyectos, después de haber presentado todos los papeles, de habernos confirmado y demás, y haber llegado a un punto y decir, mira, ya no quiero saber más nada. Entonces, es un no entender por parte de la Administración que las cuestiones culturales o los proyectos culturales no son comprar televisores, no es comprar moquetas, que a lo mejor hace falta algún día comprar moquetas rojas allí para lanzarnos al suelo y rodar, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, es muy castigoso el tema presupuestario. No es ya tan solo aprenderlo, que hay que aprenderlo, y es tedioso, sino ya las vueltas que te dan, y ahora esto no está bien, ahora no sé qué. Digo, pues yo prefiero hacer menos, pero a gusto, que hacer más y tener un presupuesto más grande, pero tener que estar sufriendo ahí las consecuencias. Con esto digo que si se puede ser todo lo independiente que se pueda y autosuficiente, mejor, como crear energía, ¿no? Abastecerte de energía solar, bueno, hay que pagar las placas durante un tiempo, pero después es gratis. Tengo un metro cuadrado de sol. Un metro cuadrado de sol compré, tengo el papel. No olvidemos la pregunta que era ¿qué recibís de maravilloso de estas comunidades? Pues sí, a mí también. A ver, para mí de maravilloso es la relación que tengo con el entorno, con la naturaleza, que para mí es algo fantástico, pues trabajar ahí. Y luego, efectivamente, la relación que tengo pues con todos los amigos, los vecinos y todos los que hemos echado ahí, ¿no? Y bueno, y realmente me siento trabajando en lo que decía Nucho Ordine, ¿no? En la utilidad de lo inútil, ¿no? Y eso para mí es un gran placer. O sea que, bueno. Sí, ahora me he acordado, pero me había despistado. Ciro con las placas solares, yo ahí pensando en la placa, los metros. Es que no sé, estaba pensando. Es que no lo sé, no sé qué responderte. Es que, ya habéis visto, estoy un poco pesimista, entonces ya lo de maravilloso me cuesta. Vamos a rebajar expectativas. Me gusta mucho cómo la vida se hace paso a pesar de todo, ¿no? Estos días estábamos comentando también, porque nosotros nos peleamos un montón, todo el día nos peleamos, todo el día, somos muy pesados también internamente, cada uno tiene una mirada distinta y a veces vamos fluctuando, ¿no? Entonces, la cosa está de cómo quieres que pasen las cosas, ¿no? Cómo hacer espacios que sean apropiables, ¿no? Pero que no sean vacíos, ¿no? Porque al final tú tienes ahí una propuesta política muy concreta, ¿no? Entonces tiene que ser un poco apropiable, pero no te puedes ahí rollo nazis de repente, ¿no? Entonces tienes que tener... Entonces ahí siempre estamos como con ese navegar, ¿no? De no sabemos hasta qué punto marca mucho, no marca, ¿no? Al final no marca nada. Eso es un caos, un desborde absoluto y es todo que se apropia y te giras un momento y al día siguiente dices, ¿y esto cómo ha pasado? ¿Y esto cómo hemos llegado hasta aquí todos juntos? Entonces, esto me parece guay. Luego me quiero morir, también, porque digo, Dios. Pero eso me parece muy guay que suceda.
Yo iba a decir, qué broma, A mí, como lo que más así me gusta, que no siempre, últimamente menos, lo conseguimos, pero es como otra relación con el tiempo, ¿no? Si conocéis nuestro espacio, es una casita ahí con un patio, con una higuera, en medio del Carmen, y hay veces que llega alguien del barrio, ¿no? Nancy o Janet o el de las gaitas, ¿no? Y vienen, llaman, nos sentamos ahí en el patio y es hablar y hablar y hablar. Y ese es tu día de curro, ese, ¿no? Es como, pues, eso, ¿no? Bueno, la incidencia personal, ¿no? De la que se habla una y otra vez, yo creo que es muy bonito también. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, yo sí que quería cerrar un poco, bueno, agradeciéndoos la generosidad en compartir, bueno, los proyectos desde ciertas perspectivas, que no siempre es fácil y además, bueno, es muy generoso por la transparencia también y la valentía. Y nada, decir que de todo esto recogemos un poco para ir desbordando también en las mesas de mañana y pasado. Mañana hablaremos sobre financiación por la mañana y sobre la relación con las instituciones por la tarde, con lo cual no he incidido demasiado en tiraros de la lengua por ahí, porque he visto que había ganas, pero podéis volver mañana como público y participamos en un debate doble matutino y por la tarde. Y el viernes ya sea más desde la programación y cómo, bueno, quizás autogestionarse también en relación al resto de espacios, ¿no? Entonces, bueno, a no ser que alguien tenga algún comentario final, yo lo dejaría aquí. Le paso el micrófono quizás a Ramón para que nos cuente qué hay después. Y nada, un aplauso para las participantes y muchas gracias. Y también por las preguntas que han estado muy bien.